Amigos, vamos a abordar ahora una nota de ciencia que ha podido entrevistar a una profesional de Estados Unidos, el señor Víctor Gómez. El tema es con la directora asociada del Laboratorio de Control de Calidad del Programa Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. Queremos, amigos, que con esto cumplimos también otra de las facetas de nuestro programa El Sexto Río. ¿Es así, Víctor? Sí, permítame que le agregue una cosita. La doctora Susana Albano es cordobesa de nacimiento, cordobesa de evolución y egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Una cosa que ella nunca se olvida y que siempre lo tiene en mente. Es decir, que cumple estrictamente lo que es el Sexto Río. Aquello de estos personajes que nacen en Córdoba, crecen y salen por el mundo a desparramar sus conocimientos y sus técnicas. ¿Hace cuántos años usted tiene conocimiento de que ella está en Estados Unidos? Y ya deben ser 10 años más o menos, 10. O sea, ya es una figura internacional. Y está directora de control de calidad del Banco de Sangre de Cordón Umbilical. Es un cargo muy importante en Estados Unidos. Ya lo creo. Es allí donde se obtienen las células embrionarias, el stem cell, de todas esas cosas. Bueno, amigos, esta es la nota que usted, por supuesto, va a sentir curiosidad a qué se refiere. Hola, buenas tardes. Gracias por tan linda introducción. No, es poco. Podría haber dicho mucho más todavía con todo el currículum que vos tienes. Bien, contame un poco. Estás en el Banco de Sangre Central de Nueva York, pero ya en la parte de sangre de cordón. Sí, yo formo parte del Programa Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. Es un banco en donde se criopreservan células madres donadas, lo que quiere decir que es un banco público de células madres. Bien, pero previamente, discúlpame que si te corto en esto, pero previamente estuviste en el Banco de Sangre Central, ¿no? Vos me contabas que en aquella época del 11S estuviste transportando sangre y todo lo demás, recibiendo donantes, las donaciones que llegaban. Bueno, New York Blood Center. Eso. Yo pertenezco al New York Blood Center y esta entidad tiene un banco de sangre que distribuye sangre a todo el estado de Nueva York. Además tiene laboratorios de investigación que se especializan principalmente en el desarrollo de vacunas y además el Programa Nacional de Sangre de Cordón Umbilical que como entidad forma parte del New York Blood Center. Bien, ese banco de sangre de cordón umbilical funciona desde 98, ¿puede ser? No, mi jefe, el doctor Rubinstein, creó el primer banco de sangre de cordón umbilical en el año 1995. Desde ese momento oficialmente empieza a establecerse este programa que hoy ya lleva más de 15 años en New York Blood Center. Bien, cuando se estableció siempre fue bajo los auspicios de Rubin. ¿Cómo trabajaban en esa época? ¿Cómo hacían la sangre? La iban juntando, pero sin tener todavía la idea de qué se iba a hacer con la sangre, con las células obtenidas de allí. No, como en todo, como en todo trabajo científico, siempre hay una semilla que viene desde el área de investigación de ciencias básicas, en donde se observó años atrás que la sangre placentaria y de cordón umbilical tenía este tipo de células que se llaman células pluripotentes, capaces de reconstituir la médula ósea, es decir, a través de un trasplante estas células infundidas a un paciente pueden reconstituir su médula ósea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, etc. Ellos empiezan a colectar sangre de cordón umbilical en esa época y establecen el primer banco público con la finalidad de poder distribuir estas células a cualquier persona que necesite un trasplante de médula ósea
y que tenga un match de antígenos de histocompatibilidad compatible. Bien, muy bien, Susana. Pero antes quería redondear un poquito la cuestión de, vos estuviste en el hospital privado en Córdoba en la parte de trasplante, así que tenés alguna idea de lo que pasa en Córdoba, tenés alguna idea de lo que pasa en Buenos Aires, y me podés decir una referencia de si nosotros estamos en la parte de trasplante de órganos, de todos los órganos, no tan solo de médula, muy alejados de las técnicas que hay en Estados Unidos, o estamos más o menos en las mismas condiciones que ellos. Bueno, yo creo que la ciencia en general en Argentina y en Estados Unidos y en Europa ha avanzado muchísimo en estos últimos 10, 11 años, y esto lleva a una mejor calidad de vida de todos los pacientes que reciben distintos trasplantes de órganos o de médula ósea. Argentina también ha sido parte de este avance y de este crecimiento en el área de trasplantes. Tal vez existe un poco más de experiencia en el campo de trasplantes en otros países, como sucede con cualquier situación en donde se desarrolla algo. Si los avances en general vienen de Norteamérica o de Europa o de Asia, en donde nace un concepto y se desarrolla a través de la experiencia, probablemente estos países adquieren la experiencia primero o antes, pero Argentina siempre está dispuesta a salir, a aprender y volver a aplicar los conocimientos aprendidos en el exterior. Sí, la experiencia que yo tengo es que nuestros científicos nunca se quedan atrás, siempre están tratando de conseguir lo de afuera y mejorarlo aún. De un caso bien palpable sos vos misma. Pero inclusive también hay que reconocer que en Argentina se han creado y ha sido base de muchas semillas de la ciencia, como el caso del doctor Favarolo. Sí, bueno, Leloir y situaciones como esas que han crecido aquí y se han distribuido aquí. Exactamente, Milstein, Leloir. Bien, y Susana Albano. No, todavía no. Bien, Susana. Pero sí, yo me acuerdo en aquella época que vos estabas en el hospital privado, las luchas que eran en los trasplantes de órgano cadavérico con el CADAIC, las noches de guardia en el hospital, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Qué noches época sin dormir. Noches sin dormir. Sí. Bueno, todo eso te llevó a la experiencia que tenés ahora ya en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Ah? Es así, ¿verdad? Sí. Te sirvió de bases. Vos también, además de Córdoba, no nos olvidemos que también tuviste unas pasantías o una rotación en Roma, en Italia. Sí, en esa época, hace más de 10 años atrás, fuimos con una beca obtenida a estudiar específicamente métodos para secuenciar DNA y hacer análisis de antígenos o genes de histocompatibilidad utilizando biología molecular. Los que se conocían en aquella época. Sí, los que se conocían en aquella época, sí. Sí. Bueno, muy bien, Susana. Bueno, vamos entonces al trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea, ustedes recogen sangre, no de cordón, sino sangre en el banco de sangre como donantes de médula ósea. No, el banco del que yo participo es específicamente un banco nacional de células de cordón umbilical. Esto quiere decir que es un banco público y que la madre, en el momento de tener a su bebé, decide donar la placenta y parte del cordón umbilical después del nacimiento del bebé sin ningún daño para el bebé, y nosotros utilizamos sangre obtenida de la placenta y del cordón umbilical para separar estas células madres que después congelamos y criopreservamos. Bien, Susana, mira, perdona, pero ya el tiempo se me va y vos sabés que la televisión es asesina, los tiempos son criminales. Así que, ¿me va a permitir una nueva nota? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien.